Muy buenas a todos. Vamos a terminar ahora este tema haciendo una serie de problemas en los cuales tendremos que tener siempre las fórmulas delante para poder ir aplicándolos, ¿de acuerdo? Al principio podremos tenerlas delante, evidentemente, cuando tengamos que hacer un examen o una prueba o lo que sea, pues evidentemente deberemos enfrentarnos a estos problemas sin esas fórmulas, ¿vale? Pero para practicar al principio sería conveniente que la tuviéramos por delante. Nos piden ahora que calculemos el área de una pirámide recta hexagonal regular, ¿de acuerdo? Que significa que la base es un hexágono regular, sabiendo que la arista de la base mide 10 centímetros y que la arista lateral mide 13 centímetros. ¿De acuerdo? Nos hacemos aquí un pequeño dibujo, un pequeño esquema, y sabemos que como la base tiene 6 lados, pues entonces para calcular el área lateral, que es el perímetro de la base por la apotema de la cara partido por 2, pues para hacer el perímetro de la base tenemos 10 centímetros de cada lado y tenemos un total de 6 lados. Por tanto, esto sería 6 por 10, 60. Ese sería el perímetro de la base. Y luego tendríamos que multiplicarlo por la apotema de la cara. La apotema de la cara es esta de aquí. Si sacamos el triángulo de una de las caras, vemos que tenemos una hipotenusa de 13, un cateto de 5, puesto que es solamente la mitad del triángulo. Si el lado completo mide 10, pues la mitad del lado tiene que medir solamente 5, ¿vale? Así que nuestro triángulo sería un triángulo tal que así. 13 de hipotenusa, 5 de un cateto y luego la apotema de la cara de otro cateto. Si recordamos del año pasado decíamos que había ciertos triángulos que podríamos sacar prácticamente sin hacer cálculos, sin hacer teorema de Pitágoras. Hay un triángulo rectángulo que siempre se cumple, que será el que tiene de hipotenusa 5, de un cateto 4 y de otro cateto 3. Este triángulo que vemos aquí es rectángulo y siempre va a ser rectángulo. Y otro era el que tenía un cateto con 12, otro cateto con 5 y una hipotenusa de 13. ¿De acuerdo? Aún así podríamos calcular esa apotema haciendo la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? 13 al cuadrado es 169 y 5 al cuadrado sería 25. Si hacemos esta resta nos da la raíz cuadrada de 144. La raíz de 144 es 12, como ya veíamos en este triángulo de aquí. Estos dos sería interesante que nos lo aprendiéramos de memoria porque se van a repetir en bastantes problemas, ¿vale? Entonces la apotema de la cara, como vemos, es 12. Habría que multiplicar aquí por 12 y finalmente dividir entre 2, ¿vale? Aquí tendríamos, esto se puede hacer sin calculadora fácilmente, esto es 60, 60 entre 2, por ejemplo, podría ser 30 y 30 por 12 es 360. ¿Vale? Pues tendríamos 360, en este caso, centímetros cuadrados de área lateral. Y luego para el área de la base, al ser un polígono regular, sabemos que es perímetro por apotema partido por 2. El perímetro en este caso sería, de nuevo, como es un hexágono y son 10 de lado, pues sería 10 por 6. 10 por 6 o 6 por 10, es lo mismo, multiplicado por la apotema, en este caso, de la base. ¿Vale? Estamos calculando ahora el área de la base. Entonces, evidentemente, la apotema que tenemos que usar es la apotema de la base, ¿de acuerdo? Cuando queremos hallar el área lateral, usaremos la apotema de la cara. Pues para hallar la apotema de la base, tenemos que sacar este triángulo rectángulo de aquí para calcular cuánto es esa altura. Ese triángulo, si lo ponemos por aquí, tendría 10 de hipotenusa, puesto que recordamos que en un hexágono el lado es igual que el radio, ¿de acuerdo? La distancia de un vértice hasta el centro es igual que la medida del lado. Esto solo pasaba en el hexágono. En otros polígonos nos tienen que dar las medidas, en este caso, o del radio, o del lado, o de la apotema, ¿vale? Tendríamos entonces que la hipotenusa es 10, el cateto que tenemos aquí abajo sería la mitad del lado, es decir, 5, y x sería la apotema de la base. Pues de nuevo x es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esto es la raíz de 100 menos 25, la raíz de 75. Hacemos la raíz de 75 con la calculadora y nos da 8,67. Perdón, 8,66. Lo podemos poner como 8,7. ¿Vale? Así que tendríamos aquí que esto dividirlo entre 2 sería 60 por 8,7 entre 2. De nuevo con la calculadora hacemos esto y nos daría 259,8. Si os da 0,9 o 0,7 es válido también. Yo lo estoy tomando en la calculadora con todos los valores, ¿de acuerdo? O sea que lo podríamos hacer de una forma o de otra. Y aquí, finalmente, para calcular el área total, pues tendríamos como siempre que el área total tiene que ser igual al área de la base más el área lateral.
¿De acuerdo? Así que esto sería igual a 360 más 259,8. Si le sumamos 360 a la cantidad que acabamos de calcular, pues nos da un total de 619,8. Este sería el resultado del primer problema. Pasamos ahora al siguiente, donde nos piden que calculemos el área total de una pirámide recta de 15 centímetros de altura, tal y como vemos aquí. Tendríamos 15 centímetros de altura. La altura de la pirámide es la que viene desde el centro de la base hasta el vértice superior, y cuya base es un cuadrado de 16 centímetros de lado. Aquí lo que tendremos que hacer será de nuevo sacar el desarrollo. El desarrollo de las caras laterales son 4 triángulos que tienen esta forma, de la cual conocemos que un lado de la base mide 16. Y sabemos también que esta cara de aquí sería el dato M, puesto que es el que viene en la mitad de la cara. Lo marcamos aquí en rojo. Esa altura del triángulo sería esta cara que estamos marcando aquí en rojo, que habría que calcularlo con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Para calcular esa M con el teorema de Pitágoras, vemos que tenemos un cateto que mide 15, otro cateto que mide 8 y la hipotenusa que mide M. Esa M tenemos que calcularla, entonces como M es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado, de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto es 225 más 64. Y la raíz de esto nos da 17, ¿vale? Así que tendríamos aquí que este dato mide 17. La M vale 17. Entonces, si tenemos que esto mide 17, tendríamos que calcular ahora el área de 4 triángulos de estos, que son precisamente los triángulos de las caras laterales. Los triángulos de las caras de aquí. Pues si calculamos entonces ese área, tendríamos que el área lateral es igual a 4 porque es el número de caras que tenemos, ya que la base es cuadrada. 4 por el área de cada uno de los triángulos, de la base que es 16, por la altura que es 17, partido entre 2. ¿Vale? Si esto lo hacemos, sería por 16 y por 4 y entre 2. Esto nos da 544 centímetros cuadrados. Este sería el área lateral y ahora nos quedaría por calcular el área de la base. El área de la base vemos que es un cuadrado de lado 16, pues el área de la base es igual al lado al cuadrado. Base por altura, que es lado al cuadrado. Pues sería 16 al cuadrado, que son 256. El área total, entonces, es igual a la suma del área lateral, de nuevo, más el área de la base. Tenemos aquí en total, pues 800. Esto sería un total de 800. ¿Vale? Si nos preguntamos de dónde sale este 8, que no me he parado a explicarlo antes, es simplemente porque si tomamos esa mitad del lado, que sería esta base de aquí, es justo la mitad de este lado que tenemos aquí abajo, que mide 16, pues el de aquí arriba sería la mitad, ya que aquí saldría otro triángulo que es exactamente igual, ¿vale? Por tanto, esa base tiene que medir la mitad del lado. Vamos a parar aquí y vamos a continuar el resto de problemas en otros vídeos.